6:32, gobierno de la mañana, Felipe Romero Sánchez. Gracias, Rosendo. Un abrazo, un Álvaro en la distancia, y agradecerle infinitamente todas esas informaciones históricas en un día tan importante como el 30 de marzo para los dominicanos, donde una batalla que definió el curso de la historia de nuestra reciente nación en ese momento. Miren, quiero hacerle un llamado de atención a un amigo. Me refiero al doctor Arsenio Borges. Yo tengo una relación de amistad con él de hace muchísimos años. Él en estos momentos está como director de Corpoter, que creo que ahí es que está, la Corporación de Hoteles. Hay una situación de un conflicto por unos 800 metros que se está dando ahí en Santo Domingo Este. Y yo lo que creo es que lo más recomendable para Arsenio es que llegue a un punto de entendimiento, porque eso no le va a representar a Arsenio ni más ni menos de lo que él ha alcanzado. Y es una situación que, aunque esté en los tribunales, ya es un conflicto que se viene arrastrando de hace 10 o 12 años. Y yo creo que lo más recomendable es que Arsenio se ponga de acuerdo, y él sabe como abogado que es mejor un buen entendimiento que un mal pleito prolongado, sobre todo con algo que en términos económicos eso yo no creo que represente tanto. Imagínate 800 metros en Mendoza, por más que tú quieras tasar ese inmueble de terreno, no estamos hablando ni siquiera una mejora, no representa a nadie. Él sabe que eso envuelve personas que están dentro de su propio entorno familiar, y creo que, y de vínculo de hace muchos años, y es una recomendación que le hago, una recomendación porque ya se han desarrollado una serie de sentencias que no le han dado ganancia de causa, y que se llegue a un acuerdo, que la cosa en familia se queda. Ese es un consejo que le doy al buen amigo Arsenio Borges, porque creo que es lo más recomendable para él, ponerse de acuerdo con eso. Ya él es una figura pública, es un funcionario público, y aunque él tiene todos los derechos de defender lo que entiende que le corresponde por ley o como sea, independientemente de todo, ya él se coloca como una figura públicamente expuesta. Entonces cualquier tipo de situación que se dé no se va a ver como en función de un reclamo de derechos, sino como un ejercicio puro de poder. Y por eso le estoy haciendo ese llamado. Así que un abrazo, don Arsenio, en la distancia. Miren, todos los países del mundo, o pocos países en el mundo tienen el privilegio que tiene la República Dominicana, y sobre todo la ciudad de Santo Domingo. Y cuando usted analiza las principales ciudades, todas se han construido en las riberas de los ríos por la importancia que representan los ríos, porque son una avenida, tienen mayor nivel de comunicación, pero sobre todo tienen la ventaja de los puertos en la entrada de la ciudad, y eso implica un mayor nivel de dinamismo. Cuando llegaron los españoles acá en el año 1592, y aunque Rosendo eso dice que a nadie le importa eso. No, yo nunca he dicho eso. La primera ciudad se edificó en la Isabela, y la visión de Obando de trasladar la ciudad de Santo Domingo, o fundar la ciudad de Santo Domingo en la ribera de ese río que hoy se le llama Osama, y que se bautizó en principio como el río Isabel en honor a la reina Isabel la Católica, obedeció precisamente a un aspecto de carácter estratégico de edificar una ciudad en el medio de dos ríos, y nos referimos al río Jaina por un lado y al río Osama por otro. Y pocas ciudades en el mundo tienen ese privilegio, y las ciudades que han logrado tener o han tenido ese privilegio, obviamente que no solamente explotaron en términos económicos esos acuíferos, sino que se constituyeron en la principal fuente de desarrollo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque cuando usted ubica la historia del Rin, del Cesna, del propio río Manzanares ahí en La Habana, y de muchas fuentes de agua, se da cuenta que
esos países lograron hacer el anhelo de cualquier sociedad moderna y civilizada. Y cuando usted observa lo que es esa importancia de ese río Ozama, esa ribera del Ozama, que divide Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, y que prácticamente hace una herradura y cerca a la ciudad, a pocos metros del río Jaina. Yo digo, concho, ¿y por qué nosotros no iniciamos un programa de saneamiento, de limpieza de ese río? Y hacemos lo que se han hecho con todos los ríos importantes de Europa. Convertimos ese río en una verdadera avenida navegable, se construyen ahí grandes edificaciones y se puede hacer ahí un proyecto similar al río Potomá, por ejemplo, como está ahí en Washington, que es una belleza, donde la gente puede ir a pescar y donde la gente puede desarrollar ahí cualquier tipo de actividad. Lo digo a propósito del concepto de alianza pública-privada. Usted diría, bueno, es que el Estado no puede hacerlo por sí solo. Y yo estoy de acuerdo que el Estado no puede hacerlo por sí solo. Pero solamente con el valor que tiene de terreno la Ciénaga, los Guandules y Guachupita, sobre todo Ciénaga y los Guandules, el valor que tienen esos terrenos es suficiente para que cualquier proyecto privado pueda construir una ciudadela, construir fuentes de empleo para esa persona y desarrollar ahí desde edificios de apartamentos, hoteles de lujo, marinas de lujo, hasta campos de golf, porque la extensión es bastante amplia. Y eso se puede precisamente hacer. Y hacia ahí es que yo creo que debemos de ir. Bueno, el tema es la contaminación. Entonces tenemos un gran problema encima. Y es que la primera zona industrial del Distrito Nacional, que iba desde la avenida San Martín hacia el río Isabela, todas las aguas aún todavía caen en ese río sin ningún tipo de cuidado y de planta de tratamiento. Bueno, hace unos pocos meses se inauguró la famosa planta de tratamiento con el director de la casa, Alejandro Montaz, en la Charles de Gaulle. Yo no sé. No, en la República de Colombia. No, Charles de Gaulle, en la Jacobo Magluta, gracias. Sí, sí. Yo no sé si esa planta está funcionando o no está funcionando. Porque sí, tú sabes que eso amerita un nivel de mantenimiento permanente. Sí, pero está funcionando. Pero nosotros tenemos que... En la Sulsa. No, es que no en la Sulsa. Estamos hablando de una planta de tratamiento en la Jacobo Magluta, sí, donde tú bombeas el agua, la trata y luego la vierte de nuevo al río. Yo no sé si eso está o no funcionando. Pero nosotros tenemos que las principales cañadas nuestras, que anteriormente eran arroyos, se han convertido en las principales fuentes de contaminación, porque eso es un vertedero abierto y ahí llegan todos los desechos industriales y los desechos sólidos. Y sé que es una labor muy intensa que hay que desarrollar y yo creo que es una iniciativa y aquí se firman muchos pactos. Y creo que es algo que tiene que crear el nivel de conciencia en los actores políticos y en el sector privado de saber cuál es el tipo de ciudad que nosotros queremos a futuro. Cuando usted observa cómo es posible que nosotros tenemos en esa ribera del malecón tantos edificios, tantos hoteles y todas esas aguas sin ningún tipo de tratamiento llegan directamente ahí al malecón. Usted se para frente al malecón ahí y eso es una cloaca frente al mar. ¿Somos nosotros la única ciudad del mundo que tenemos un río o somos nosotros la única ciudad del mundo que estamos frente al mar y que no hemos podido tener la capacidad de resolver un problema tan importante como la contaminación cuando queremos tener una ciudad totalmente moderna? Y no hablo del tema del ruido. Por ejemplo, en el caso específico de ahí del río, y yo insisto y vuelvo con la crítica, nosotros tenemos ahí una planta eléctrica que todavía está funcionando con fuel oil y con gasoil, ahí en plena ciudad colonial prácticamente, que es la planta eléctrica que está ahí, la Estrella del Norte, que está ubicada dentro del río. Y obviamente que no solamente el ruido se constituye en una contaminación sónica, sino también el riego del almacenaje de esa gran cantidad de químicos o de petróleo que se utilizan para eso, tanto del gas natural como el fuel oil que se utiliza en esa planta. Entonces, eso amerita también una intervención,
la planta es importante, pero vamos, con la inversión que se va a hacer ahora en la zona colonial, lo que se ha hecho ahí mismo en esa iglesia de Santa Bárbara, que se hizo una remoción extraordinaria, todavía podemos nosotros darnos el lujo de tener una planta de ese nivel dentro de una zona como la ciudad colonial, cuando ahí se supone que se está haciendo una inversión importantísima para atraer mayor flujo de turismo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir pensando, y lo digo porque aquí se habla mucho de la alianza pública-privada, y yo estoy de acuerdo con la alianza pública-privada, pero no una alianza pública-privada donde solamente el Estado Dominicano cargue con la peor parte, o que como hay una alianza pública-privada, vamos a vender a Punta Catalina en una alianza pública-privada, y como hay una alianza pública-privada, vamos a vender los acueductos en una alianza pública-privada, y como hay una alianza pública-privada, vamos a vender la presa hidroeléctrica. No, una alianza pública-privada implica un joint venture entre el Estado Dominicano y el sector privado para el desarrollo de proyectos no realizados. Felipe, ¿y qué pasó con el proyecto de Domingo Sabio? ¿No era más o menos lo que tú estabas planteando al inicio, de poder sanear toda esa zona oriental del río Sama, sacar todas esas casuchas? Sí, lo que está contemplado es un parque más o menos, una zona verde. Es que el proyecto Domingo Sabio y el proyecto Domingo Sabio contradice, porque tú sabes que eso está muy contaminado, el concepto de lo que se ha manejado con eso. Por ejemplo, es verdad, todas las personas que están ahí ameritan y necesitan, entonces, y tú tienes que, por eso hablo la construcción del traslado de una ciudadela, como se hizo con la Barquita. Pero tú puedes, imagínate tú, cuánto cuesta 1 metro cuadrado de construcción en la ribera del río Osama, totalmente saneado. Imagínate toda esa ribera del río Osama, saneado totalmente, con su planta de tratamiento, con marinas, con embarcaciones, con área de pesca. ¿Cuánto costaría 1 metro cuadrado ahí en la construcción de hoteles? Perdón, Felipe, que no te he querido interrumpir. Tu exposición tan buena, esa exposición tan interesante que estás haciendo. Estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Ahora, cuando tú hablas de el río Sama, ¿verdad? Y limpiar toda esa zona del río Sama, toda esa ribera del río Sama, liberarla de todo eso que hay ahí, se está hablando. Hace un siglo que se está hablando de eso y nunca se hace. Además, lo hacen o hacen una parte y del interior de ciertos sitios vienen y hacen otra vez lo mismo. Mira lo que está pasando con determinadas áreas de lujo que se han construido, incluso de circunvalaciones y todo eso. Ve en el este, me cuentan y no acaban. ¿Cómo está ya el este arrabalizándose, verdad? Cuando es vamos a decir, ahora mismo la cuna, lo que fue Puerto Plata, la cuna del turismo. Y también en otras zonas de muy buenas avenidas, muy buenas circunvalaciones, muy buenos puentes, etcétera. Y sin embargo, ahí están los que vienen de ciertos sitios, vamos para la capital, que es mejor, vamos a vender esto, aquello y lo otro, o vamos a vender droga, o qué sé yo, vamos a matar gente, vamos a joder, vamos a robar, o vamos a vender chucherías y vainas de esas, y coge y tú lo limpias y te lo arrabalizan. Pero además limpiar lo que implica una acción muy fuerte. ¿Y cuál gobierno se atreve a enfrentar a esa chusma, a esa canalla, para que le digan: esta es una dictadura, esto no es una democracia? Y aparecen muchísimos organismos de estos farsantes. Mira, Felipe, continúa, por favor. Don Álvaro, las circunvalaciones están totalmente arrabalizadas y por eso felicitamos y saludamos la decisión del gobierno de recuperar esas áreas. La Barquita, don Álvaro, una área que fue recatada y convertida prácticamente en una área verde, y esa gente fueron desalojados por sus condiciones de vulnerabilidad. Ya eso está totalmente ocupado, porque los principales responsables de ese populismo son los propios partidos políticos, sus dirigentes y sus autoridades.
Yo creo en la alianza pública-privada, pero yo creo en esa alianza pública-privada que implica un nivel de compromiso más allá de adquirir lo construido. Es que yo creo que ahí esa ribera de los AMA puede representar a futuro, y yo estoy seguro y probablemente no estaré vivo para verlo, pero aquí con un liderazgo responsable, esa zona de la Ciénega, esa zona de los Guandules, esa zona que están ahí en Ciénega, los Guandules y Gualey, es la mejor zona para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Y toda esa gente que están ahí, se puede perfectamente entregársele vivienda digna, se le puede crear fuentes de empleo, se le pueden hacer industrias, colegios y se pueden hacer ciudadelas, porque el valor del terreno que hay ahí, saneado, da para eso y para más. Da para eso y para más. Y el Estado no tiene que hacer una sola inversión en eso. Pero creo también en que lo que estamos haciendo en la zona colonial tiene que ir más allá. Y por eso hablo. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. La contaminación no es solamente una contaminación ambiental por los desechos sólidos que se lanzan a ríos y a nuestros mares. La contaminación es sónica. La contaminación también es la irresponsabilidad individual de cada uno de nosotros que convertimos eso afluente hacia los ríos, lo convertimos también en basurero. Hay que ver cuando cae un poquito de agua, sobre todo ese vertedero que viene de la Cuava, por donde pasa el río Isabela, que confluye aquí con el río Sama, y que esa gran cantidad de basura que termina frente a la costa nuestra como resultado de esos niveles de irresponsabilidad. La industria del plástico, perfecto, bien, pero nosotros tenemos que ir repensando en hacer una sustitución de nuestros envases, de ese envase de polipropileno, de FON, por envases que sean ya desechables y que sean biodegradables, porque no hay forma en que nosotros podamos continuar con esta situación. Y el problema de la contaminación es mucho más amplio que eso. Por eso digo que como aquí se ha hablado de pactos eléctricos, de pacto fiscal, nosotros también tenemos que pensar o ir repensando de involucrar a toda la sociedad en un gran pacto medioambiental en el cual nosotros nos comprometamos a un plazo de corto, mediano y plazo, un plan donde involucre a todos los partidos políticos, a todos los sectores de la sociedad dominicana de cara a un proyecto y un propósito común, que es la decontaminación completa de nuestras aguas, de nuestros ríos, y relanzar esta ciudad como una verdadera ciudad turística y moderna. Llévatelo, Cundo.